Bienvenidos, muchísimas gracias por abrir este espacio cultural. Mi nombre es Maximiliano Alfonso y soy escritor, narrador y ensayista. Y hoy, con una muy grata noticia, iniciamos nuestro programa de podcasts Mapas de la Imaginación, un viaje por la literatura y el mundo. Y quiero contarles un poquito de qué se trata. En algún momento de reflexión, mientras me fumaba un cigarrillo y estaba en la terraza, mirando hacia el horizonte, me hice una pregunta. Dije, yo he viajado a través de los libros a lugares totalmente ajenos a mi realidad, espacios que nunca hubiese imaginado, en momentos que me hicieron vivir situaciones políticas, vivir la religión, la inconformidad, el hambre, la opulencia. Y me preguntaba, ¿la literatura es capaz de trasladarnos a esos espacios geográficos? Y se me ocurrió que podíamos hacer un podcast con los fragmentos de sus grandes escritores que influenciaron una generación, una región, un país, contaron su realidad a su manera y generaron un impacto tan importante que transformaron a la misma sociedad en aras de buscar, y esto quiero ponerlo en comillas porque al final del ejercicio ninguno de nosotros sabía a ciencia cierta si las cosas podían ser mejores o peores. Y cambiaron la sociedad, la transformaron la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de pensar, generaron ciertas libertades de pensamiento, generaron nuevos contextos y hasta nuevas palabras. Este viaje es un viaje geográfico unido a la historia con los escritores de los tiempos del siglo XX y del siglo XXI en una generación de ideas desde donde lo hicieron. Este viaje arranca en la Patagonia y termina en Cabo Verde, el último país del África. Será dividido en episodios y temporadas. La temporada 1 será América Latina y el primer país donde arribaremos, donde aterrizaremos, será Argentina. Desde Argentina iremos subiendo por Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia, todos los países, y en cada uno rescataremos, traeremos a esos grandes escritores, sus fragmentos y la historia política, económica del momento y cómo toda esa confluencia de eventos llevó a construir las historias que después un mundo entero leería al fragor de la música, del silencio, del vino, de los conversatorios en las universidades. Cómo el escritor transforma la realidad a partir de ella. Y este viaje también nos va a permitir conocer grandes autores. Y cuando lleguemos al África y descubramos que allá el relato es oral y rescatemos en el fuego y frente a la playa esos relatos orales que nos harán erizar la piel y que aún hoy son tan vigentes porque construyen y determinan el futuro de sus sociedades, sabremos que la literatura es fundamental como medio de subsistencia para conocer otras realidades. Este viaje será una aventura que haremos en barco, en tren, en helicóptero, en coche, en bicicleta. Y yo los invito a que ustedes nos acompañen. Hagamos de este viaje algo maravilloso y que en la medida en que podamos, después en los en vivos, hagamos nuestros aportes y que esta comunidad pueda llegar a crecer de una manera insospechada. Que esos autores anodinos que de pronto no han llegado o han permeado nuestra cultura puedan también ser rescatados. Aquí leeremos sus fragmentos, momentos históricos cuando estaban sucediendo y entraremos a esos
lugares donde ellos estaban escribiendo esos textos con su máquina de escribir, mirando hacia el horizonte mientras afuera ocurría una guerra civil. Porque esto sucedió en muchas ocasiones. Muchos escritores tuvieron que refugiarse, muchos salieron de su país exiliados para poder contar lo que estaba sucediendo. La literatura no es ajena a los eventos de la historia. Van de la mano. El escritor muchas veces es un radiógrafo de su tiempo, pero también genera, a través de sus preguntas, a través de sus reflexiones, cambios en la sociedad. Y eso es lo que este podcast, Mapas de la Imaginación, un viaje por la literatura y el mundo, pretende. Rescatar esos fragmentos, hacer un viaje interesante a cada uno de estos países, conocer sus autores, su historia, su idiosincrasia, su religión, sus limitaciones, tanto económicas como físicas, los momentos de descreimiento, entre ellas, por citar alguno, a Julio Ramón Ribeira, quien se fue para Francia y desde allí, recogiendo latas, su única ambición era escribir y fumar. Ambientes donde el escritor tuvo que superar grandes dificultades para poder construir la obra que después millones alabarían. Pero, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué importancia tiene el lugar donde se nace, el lugar donde se escribe, el exilio, la rabia, el miedo? ¿Qué significa tener ideas propias también y defenderlas, aunque con la obra no se mezclen, o mezclarla con la misma obra? ¿Qué consecuencias tiene? Y este viaje será uno de los momentos más ambiciosos en la época de los podcasts, y espero estar a la altura para que ustedes nos acompañen en cada uno de estos episodios, en cada una de estas temporadas, que estemos en todos los continentes y en todos los países, incluyendo esos que hoy ya no existen, pero que dejaron un legado cultural inmenso. Esto es un viaje por la literatura y el mundo, los grandes escritores del siglo XX y XXI de los países y su afectación en su entorno. Quiero recordar aquí una frase que me gusta bastante del gran escritor Jorge Luis Borges. Decía: la ciudad es un laberinto que nos hace perder y encontrar al mismo tiempo. Como esto es un viaje y como la idea es ir a cada uno de estos países, sacar esos fragmentos maravillosos de las obras de los escritores, ¿qué mejor que traer algunas de esas historias, de esos fragmentos pequeños que hablan del lugar y del origen donde se escribe? La geografía y el espacio en el que se escribe influye y determina, sin lugar a dudas, la literatura de ficción de una forma profunda. Recuerdo haber leído en algún libro de Paulo Coelho: el desierto es un lugar donde la soledad se vuelve una compañera de viaje. Y podríamos seguir avanzando porque aquí podemos ver cómo esa distancia, esa lejanía, lo vuelve a uno a conectar de alguna forma con sus ancestros, con su origen, con su familia. Había una pregunta recurrente en mis textos y es: ¿dónde está mi casa? ¿Dónde queda mi hogar? ¿Existe un lugar al que se llama casa? Cuando estoy de viaje mirando las estrellas, ¿hay un lugar que se llama casa o ya estoy en mi casa? Pero normalmente uno tiende a socavar, a atraer, a rescatar de su imaginación fragmentos de su vida y pues le agrega, por supuesto, elementos literarios para construir una historia a partir de un momento común. Y cuando hablo de un momento común me refiero al escritor frente a la obra. El mar es un lugar donde la libertad se vuelve una posibilidad.
Analicemos por un momento esa hermosa frase del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. El mar es un lugar donde la libertad se vuelve una posibilidad. Yo recuerdo hace muchos años haber leído la historia, el libro se llama Relato de un náufrago, y contaba la historia de un personaje que había logrado sobrevivir 8 o 9 días, mi memoria en este momento podría ser falible, y tiene una travesía en el mar. Él cae, está en una fragata colombiana y cae al mar porque hubo un movimiento intempestivo, cae con otros, los demás murieron, él fue el único sobreviviente de los que cayeron, el barco no naufraga, pero pues evidentemente él sí, quedó a la deriva en ese mar. ¿Cuántos pensamientos? El relato es maravilloso. Incluso sería muy interesante leerlo nuevamente, pero es un relato de supervivencia. Y cuando se enfrenta a la supervivencia al mismo tiempo se desea la muerte. Todas las contradicciones del alma humana se ven reflejadas en un momento de desespero. Este texto vale la pena, después lo revisaremos cuando lleguemos a Colombia y estemos hablando del gran Gabriel García Márquez y sus efectos en toda una generación literaria y lo que significó para Colombia las historias que él contó. También sus inclinaciones políticas, o lo que cada autor tiene dentro de sí, que no debe mezclarse a veces con la obra, ni se debe pensar que porque el autor hace ciertas cosas, la obra está permeada de ese pensamiento. En la mayoría de casos hay un alter ego que escribe y hay un personaje muy normal con todas las inclinaciones, a veces desvaríos, y lo veremos cuando lleguemos a Estados Unidos y hablemos de Charles Bukowski. Continuemos un poco con estos fragmentos que hablan sobre esos lugares y espacios donde se escribe. La montaña es un lugar donde la soledad se vuelve una oportunidad de encuentro con uno mismo. Este fragmento es del gran escritor Pablo Neruda. Y ustedes recordarán, poeta chileno ganador del premio Nobel, al igual que Gabriel García Márquez, perdón no haberlo mencionado antes, por supuesto, premio Nobel. Y Pablo Neruda va a ser una influencia grandísima en América Latina, e inclusive sus poemas se leyeron en alemán, en medio de la crisis de lo que estaba sucediendo en Chile, porque Pablo Neruda es contemporáneo a esa fricción política y económica. La sociedad totalmente dividida. Hay un relato acá que nos habla un poco someramente, o que acá no, estaba en Words and Books, está en Words and Books de Alejandro Zambra, que se llama Formas de volver a casa. Allí podemos encontrar un poco más de cerca una historia muy completa de lo que era cierta época. Recordemos que Pablo Neruda era comunista y que su enfrentarse con sus ideas y sus convicciones al radicalismo le costó el exilio y una salida afanosa por las fronteras hacia Uruguay, luego escaparse hasta llegar a Italia, pero eso lo veremos cuando estemos en Chile. Por ahora, solo quiero ir mostrando cómo los espacios permean la obra y cómo uno puede relatarlos y encontrarlos en diferentes libros y textos, porque, por ejemplo, en Pablo Neruda, Confieso que he vivido, que es más una biografía que una biografía novelada, pues se pueden encontrar todos estos detalles. Pero hay poemas muy precisos como Walking Around, donde uno encuentra el momento político y económico con total desprecio y con total nostalgia. Entonces este es el recorrido que vamos a ir construyendo juntos, y esto irá mejorando, iremos viajando, él sonará el tren y en los trenes también hablaremos lo que significaba desplazarse de un lado a otro mientras vemos las cordilleras, las planicies, mientras el clima también cambia, porque el clima al cambiar modifica la forma de vestir. Y al modificar la forma de vestir también crea otros personajes más elaborados o más pintorescos o
más dejados o totalmente sabios. Esto lo vamos a encontrar cuando estemos en Argentina y necesariamente tengamos que hablar de Atahualpa Yupanqui. Continuemos un poco con estos bellos fragmentos que nos van abriendo el camino para poder encontrar la relación entre el espacio, las vivencias y lo que se escribe. Por ejemplo, aquí vamos a citar al gran Joseph Conrad. La selva es un lugar donde la supervivencia se vuelve un desafío. Esta es la historia de la selva del Congo. Después, Juan Gabriel Vázquez, un escritor colombiano, magistral, de una literatura sofisticada del nuevo tiempo, del siglo XXI, va a escribir un libro maravilloso, muy recomendado, titulado Historia secreta de Costaguana, inspirado en un libro de Joseph Conrad. Las historias se van transformando desde los lugares donde se hacen, mezclados con la realidad, y de ahí surge lo que nosotros llamamos la literatura de ficción. Están permeados por una realidad, por un momento histórico, político, económico, por unas costumbres, por una idiosincrasia. Tendremos que analizar si era de clase media, si estaba en una situación económica difícil o si era un magnate, porque eso también le da contrastes a la literatura. Eso lo veremos cuando estemos en Estados Unidos y hablemos del gran escritor Scott Fitzgerald, cómo su ascendencia, era un hombre además bastante adinerado, que participó y estuvo en las grandes fiestas que daban o que se ofrecían para realizar otros múltiples negocios, y él lo vio. Por eso sus libros tienen esa extraordinaria fanfarria, esa pomposa voluptuosidad que da el dinero, no siendo así en los libros iniciales de Vargas Llosa en Perú. Queremos en este viaje demostrar cada uno de estos elementos y cómo van transformando la literatura, y el lector se va adhiriendo sin darse cuenta a una forma y a un estilo. En algún momento, cuando pasemos a Checoslovaquia y sea anexada por lo que será después la Unión Soviética y nos encontremos a Milan Kundera, viajemos al gran Bujamil Kraval y veamos estos matices, ustedes podrán entonces dilucidar cómo influye los espacios y los acontecimientos en la literatura. No quiero extender más esta introducción. Los esperamos para que nos acompañen en este maravilloso viaje, en este relato increíble, en estas maravillosas entrañas de la profundidad del alma humana, su espacio, su historia y lo que lograron al trascender en las sociedades, y cómo los pueblos también, al recibir esta retroalimentación, fue transformada. Soy Maximiliano Alfonso y es un honor compartir con ustedes. Los esperamos los martes y los viernes para que escuchen nuestro podcast y viajemos en este maravilloso relato por la historia de la literatura del siglo XX y del siglo XXI. Gracias.